dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy jueves 17 de noviembre del año 2005 les traemos otra edición de Agenda Nacional. Les llega de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Teleimpacto, canal 52 del Telecable Nacional y 52 del Cable Aster. Les habla Leopoldo Payadanita y como siempre traeremos en el programa análisis y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional político y económico. Tenemos que pedir excusas por el programa de ayer. Quien les habla estaba haciendo acto de presencia en el Senado de la República en la vista que estaba convocada para conocer el proyecto, para opinar sobre el proyecto de isla artificial. Los distintos comités barriales que estaban protestando esa barbaridad nos habían invitado a que concurriéramos junto con ellos y nosotros fuimos a cumplir con ese compromiso. Y ya cuando se acercaba la hora del programa, estábamos en turno para hablar y realmente no podíamos retirar. Y tratamos de pasar algunas de las grabaciones de programas anteriores, pero por razones técnicas eso no fue posible, de modo que pedimos nuestras excusas. Mientras tanto tenemos que decirle al país, al presidente de la República, que el país sigue apagado, sigue apagado. El presidente emitió el decreto para llevar adelante la renegociación de los acuerdos. Vamos a ver si la comisión se aprieta al cinturón y cumple el cometido de hacer una revisión consona con los intereses del país, con los intereses de los consumidores, que somos en definitiva, nosotros somos el país. Si ustedes analizan, todos los ciudadanos son consumidores. Lo que pasa es que hay consumidores de muy alto nivel de ingresos, que a eso realmente no les importa cómo esté nada, ni la comida, ni la medicina, ni el combustible, absolutamente nada, eso no les perturba, porque su alto nivel de ingresos, algunos de ellos no lícitos, hace que eso no les represente preocupación. Ahora de la clase media hacia abajo, todos somos consumidores conscientes, es decir, que tenemos que pelear hasta el último momento cualquier centavo que nos quieran subir de lo que sea. Primero porque ese es nuestro derecho, y segundo, porque ustedes nos recuerdan que nos tocaron una campana que se llamaba de que la economía de mercado, en donde todo se fijaba por la competencia. Ajá, ¿y dónde está la competencia? Resulta que lo que hay son acuerdos oligopólicos, para que nadie pierda. Mientras tanto, la prensa dice que las ELES, es decir, las empresas distribuidoras, siguen alterando las facturas a sus clientes. Eso está violando todos los dispositivos legales que están supuestos a proteger los intereses de nosotros los consumidores, incluyendo el que se nos compensen los apagones que han transcurrido más de 2 años, probablemente 2 años y medio, sin que se haya compensado el primer apagón. En cuanto a la lucha contra el narco, desde ayer tenemos la información de que se llevaron para Estados Unidos a los 2 que estaban en lista y a un tercero más, pero sobre todo a 2 que son muy importantes en la investigación del caso Quirino. Pero hay hoy en la prensa una información insólita, dice Estados Unidos arresta en un aeropuerto norteamericano a la cúpula antidroga de Guatemala, porque estaban metidos llevando droga. La cúpula de la lucha antidroga de Guatemala. Bueno, pero eso pasó en Colombia. Y ustedes saben quién cayó, nada menos que el jefe de la misión militar norteamericana. Él, su mujer, el ayudante y un entorno que tenían ahí fueron todos a prisión a los Estados Unidos, porque estaban metidos en el negocio ya. Eso es una cosa terrible. Vamos a seguir adelante diciendo que en las noticias de Estados Unidos, el presidente Bush estaba bombardeando a los demócratas diciendo que eran unos hipócritas, porque ahora le están reclamando que le había mentido a ellos como congresistas y al pueblo norteamericano para llevarlo a la guerra con Irak. Y decía que los demócratas eran unos hipócritas, pero resulta que le sale al presidente la gente de su propio partido. Dice la prensa, republicanos de Estados Unidos piden apurar el retorno de tropas de Irak.
Y dice otro titular, guerra de Irak genera impacto igual a Vietnam. Pero lo peor es esto, porque Estados Unidos ha ido a una guerra en donde le ha mentido a su país, ha violado todas las normas internacionales de la convivencia pacífica de las naciones, que se manejan a través de la Organización de las Naciones Unidas. Pasaron por encima de todos los mecanismos y las instituciones que funcionan dentro de lo que es la Organización de las Naciones Unidas. ¿Para qué? Pues oigan esto, Estados Unidos admite uso del fósforo, violando todas las normas internacionales que habían firmado cuando se firmaron todos aquellos pactos en Ginebra con relación a las normas humanitarias de la guerra. Está prohibido todas esas armas químicas. Y resulta que Estados Unidos la usó y ahora tiene que admitirlo. Y dice que Gran Bretaña también lo utilizó en Fallujah. O sea, las grandes naciones civilizadas encabezaron la guerra incivilizada contra los iraquíes. Vamos a ver las consecuencias de eso. En el ámbito hemisférico tenemos la noticia ayer que México arremete contra Venezuela y nosotros preguntamos, bueno, ¿en qué va a quedar el acuerdo de San José? Porque debemos recordar que el acuerdo de San José fue un pacto entre México y Venezuela, o entre Venezuela y México, en el orden que usted quiera. No fue un pacto en el cual intervinimos las naciones que recibimos el suministro petrolero de esas dos naciones, sino que esas dos naciones, allá en 1980, pactaron no competir entre ellas para el mercado del Caribe. Entonces, como buenas hermanas, hicieron lo que he calificado y mantengo, un pacto oligopólico de no competir. La mitad para ti, la mitad para mí, y vamos a ponernos de acuerdo con el asunto de los precios, pero ya no tenemos que disputar. Precisamente en el momento en que, desempeñándonos nosotros en el cargo de secretario técnico de la presidencia, estábamos explorando la posibilidad de pedir cotizaciones a México para verla vis a vis con el precio del suministro que venía exclusivamente desde Venezuela para el funcionamiento de esa cosa que tenemos ahí que le llaman Refinería Dominicana de Petróleo. Bueno, resulta que mientras nosotros pensábamos que íbamos a poder poner a competir a los dos suplidores del Caribe, ellos se pusieron de acuerdo para no competir. Pero ahora tenemos sí acuerdos donde tenemos voz y voto. Los acuerdos primero de Caracas con Venezuela y posteriormente ahora el de Puerto Caribe es un acuerdo multilateral en donde todos nosotros, los países que recibimos el suministro, tenemos voz y voto. Ya la cosa cambia. Pero el acuerdo de San José era, si se quiere, unilateral entre dos naciones. Ellos solos y nosotros el resto no pintábamos para nada. Pero vamos a ver, porque mientras tanto, si falla el suministro de México, y ya debemos recordar que México nunca ha cumplido la cláusula de financiamiento de su suministro petrolero. Y se fue el PRI del gobierno después de 70 y tantos años de estar gobernando a México. Y llegó el PAN, y el PAN tampoco ha cumplido con los términos del acuerdo de San José. No sabemos a qué se debe esa política del Estado mexicano. En el ámbito europeo, dice, se extienden por 3 meses estados de emergencia en Francia. Esa situación va a seguir ahí latente y hará esporádicamente crisis mientras el problema de fondo esté ahí imperturbable. Perdón. Pero mientras tanto tenemos que darle cuenta de lo que hicimos en el Senado de la República. Fuimos a una vista pública sobre ese proyecto que comenzó desde la gestión pasada de Hipólito Mejía. Y él lo llegó a aprobar con un decreto, la propuesta que ya habían traído unos extranjeros, ahí están metidos españoles, fundamentalmente. Y entonces no dio tiempo que esa gente echaran adelante con su proyecto. Se vino este gobierno y apareció otro grupo que dijo, bueno, no, vamos a cogernos nosotros el proyecto ese de la isla artificial, que parece que algo bueno debe tener para los que están bailando en él, porque para el resto del país
no tiene nada bueno. ¿Por qué? Bueno, eso fue lo que fuimos a decir allí al Senado de la República. Hubo 27 oradores inscritos. De los 27, 25 se pronunciaron en contra de ese mamotreto de proyecto. Y dos, uno de ellos, el propio interesado, que fue allí a representar a Eulogio Santaella, el ingeniero Eulogio Santaella. Y el otro fue nada menos que el CODIA, que hay una situación anómala ahí, porque resulta que la posición del CODIA no está firmada por el presidente del CODIA, sino por una comisión ahí donde hay 3 ingenieros agrónomos, un ingeniero químico, que yo no sé qué saben sobre ingeniería de fundaciones marítimas en situación de huracán, porque lo que saben los ingenieros civiles marítimos de Francia en materia de hacer puertos, no aplica aquí porque allá no se le ha presentado nunca los huracanes que hay en el Caribe. Ellos no se han manejado con ese tema ni con una marejada como la que se han producido en las zonas del Caribe. Entonces, pero bueno, han venido 2 equipos a decir que sí, que va a surgir ahí una idea para hacer una isla de 1 millón de metros cuadrados para venderlo. ¿A quién se lo van a vender? Ustedes saben lo que va a costar darle estabilidad a esa isla para que no se la lleve el primero de los huracanes o ciclones que nos pasen por aquí. Lo que cueste cada metro cuadrado de eso, solamente lo puede pagar un negocio que tenga beneficios marginales, como se le llama, muy grandes, como son los del delito. Todos los negocios que tienen una vertiente delictuosa son altamente rentables, como el narcotráfico o los casinos de juego. Y entonces vamos a hacer una isla artificial para eso, para encasquetar eso ahí con todo el perjuicio que le va a traer. Pero vamos a seguir hablando de eso en un minuto. Pues bien, hablando de nuestra comparecencia ayer en el Senado de la República, comentábamos la vista pública con relación a la isla artificial y los daños permanentes que tal cosa traería a lo que es nuestra belleza natural de ese paseo marítimo que se le puso el nombre de George Washington hace ya muchos años. Bueno, pues esa avenida, el malecón, todo eso pasaría a ser en la parte de atrás, el patio trasero de una cosa que quieren hacer ahí, para atraer ahí a un grupo privilegiado, probablemente de delincuentes internacionales de gran riqueza, para venir a enriquecer la condición social de los dominicanos, ahí, de frente a nuestro litoral marítimo sur, ¿verdad? Entonces decíamos que el Senado de la República nos escuchaba ayer, de 27 que intervinieron y estaban registrados, 25 nos pronunciamos en contra, 2 solamente lo apoyaron, los interesados representados por el ingeniero Eulogio Santaella, que es el mismo que estaba en el CEA y el responsable de que el CEA haya quebrado, porque él tuvo en sus manos la gestión que hicimos el entonces secretario técnico de la presidencia, Ramón Alburquerque, y quien habla, que era el presidente de la refinería, para traer con el consentimiento del gobierno del Brasil, aprobado por su ministro de Economía, el señor Delfín Neto, zar de la economía brasileña entonces, una línea de crédito de 32 millones de dólares y la autorización para la transferencia de tecnología, puesta en manos del gobierno para que el CEA se ocupara de producir no solamente azúcar sacada de la caña, sino también alcohol, que tenía un mercado ilimitado en los Estados Unidos y tiene ahora más que nunca, porque es el único aditivo antidetonante no contaminante que aprueba usar la entidad que protege el medio ambiente en los Estados Unidos, que es la EPA, ¿no? Entonces, ese señor, ese proyecto lo integró.
Y es decir que, pudiendo haber salvado todo el cultivo de caña que había en el país desde su desaparición, ese señor es responsable de que haya desaparecido. Y ahora es el que está representando estos intereses bastardos con este proyecto. Bueno, la otra voz disidente de los otros 25 que hablamos fue nada menos que el CODIA. Entonces yo tuve que decir, cuando terminé mi intervención, que les voy a leer pidiéndole excusa, pero creo que como la prensa se ha hecho eco de esa intervención, debo leerle en unos minutos breves la intervención. Y terminé diciendo, no voy a reclamar mi condición de expresidente del CODIA, sino de fundador, para decir que reniego de ese vástago que acaba de venir aquí a fijar posición, violando sus estatutos, para venir a apoyar ese desastre. Vamos a leer. Dice: señores legisladores, el proyecto de contrato sometido al Senado de la República por el Poder Ejecutivo para autorizar la construcción de una isla artificial frente al malecón y la avenida George Washington de esta ciudad de Santo Domingo es otra demostración de que se ha perdido todo sentido de racionalidad en la acción pública y se actúa de espaldas a la penosa realidad que vive la nación y el pueblo dominicanos, en un afán de propiciar toda iniciativa que provenga del exterior, sirva o no sirva para resolver algunos de los ingentes problemas que nos agobian, o peor aún, si estas iniciativas contribuyen a profundizarlos. Tal es el caso del desdichado preproyecto de isla artificial. ¿Quién ha determinado que los dominicanos necesitamos esa isla? ¿Quién ha establecido sus bondades? Todo lo que se sabe de esa idea es que la trajeron unos extranjeros y que ha encontrado en el país el indebido eco de autoridades del pasado y del presente gobierno. Como se nos ha dado la oportunidad de hablar a los ciudadanos, estamos aquí para decir que no queremos esa isla, ni ninguno de los perjuicios visibles que nos acarreará, incluyendo relegar nuestro malecón a un traspatio. La idea de crear la isla artificial no puede ser calificada de proyecto porque no se conoce ningún estudio técnico idóneo en cuanto a la posibilidad de lograr estabilidad y permanencia frente a un mar Caribe de historial borrascoso o la ocurrencia de un sismo o una marejada, ni tampoco en cuanto a su finalidad económica, excepto que se desea crear un espacio de 1 millón de metros cuadrados para venderlos, ni si su elevado costo inicial, al cual debe agregarse el sobrecosto de fundaciones de cada edificación que allí se construya, se justifica para una inversión de rentabilidad normal, ni a cuáles inversiones públicas obligaría el Estado Dominicano en materia de tratamientos y disposición de aguas negras de la ciudad y otros servicios de su infraestructura, que son entorpecidos por la isla. La lógica y el sentido común indican que su elevado costo como producto inmobiliario solo podrá ser absorbido por parte de capitales sospechosos de elevados beneficios marginales en busca de lavado, como los que acompañan las inversiones de capital provenientes del delito internacional o las de narcotráfico, o más probablemente las de nuevos casinos de juego, todos ética y socialmente dañinos e inaceptables que acabarían de descarrilar el ya desviado curso de nuestro turismo de muy escaso beneficio para los dominicanos. Por escaso beneficio es porque de todos los miles de dólares que maneja la industria del turismo, exenta de entregarlos al Banco Central, solamente cambian entre un 10 y un 11% para cambiarlo en pesos y satisfacer obligaciones en pesos en el país. Por otro lado, ¿cómo encaja tal dispendio de recursos frente a las acuciantes carencias que aquejan a los dominicanos en general y en particular a los habitantes de la capital de la República y su entorno metropolitano? Es sencillamente una afrenta, una provocación que viene a sumarse a otras iniciativas igualmente dilapidadoras de recursos fiscales, como el empecinado propósito de construir contra viento y marea un metro soterrado, o el negocio inmobiliario escondido como proyecto de remodelar el puerto de Santo Domingo, entregando los títulos originales de propiedad del Estado sin que el Congreso lo haya aprobado. Así lo dice el contrato, y lo vamos a examinar en todos estos días. Mientras se dramatiza la escasez de ingresos fiscales, no estamos ahora negociando con el Congreso que hay que subir los impuestos porque el gobierno necesita más dinero, o la saturación de nuestra capacidad de endeudamiento. No nos acaban de decir que ya el país no puede coger un centavo más
porque hemos saturado la capacidad de endeudamiento del país, y yo mostré aquí las declaraciones de Temístocles Montaje en la gestión anterior de este equipo económico, y la de Calderón en el gobierno anterior de Hipólito Mejía, diciendo todo lo mismo. Tenemos todo la capacidad ilimitada de endeudarnos. Bueno, ya llegamos al fondo, ¿no? Y terminamos diciendo, y el incremento de obligaciones sociales insatisfechas, ¿cómo están las situaciones de los hospitales, que carecen de todo, y las escuelas y los estudiantes en el suelo? Y vamos a gastar dinero porque alguien quiso inventarse una isla artificial para ganarse un dinero que está repartiendo sabe Dios con quién. Ningún gobierno tiene el derecho de utilizar irresponsablemente los recursos fiscales, aprovechando la situación de falta de planificación e institucionalidad del país, denunciada recientemente por el propio presidente de la República, y que nos ha llevado a tener cerrado el aeropuerto de La Isabela después de haber gastado más de 1.700 millones de pesos, simplemente porque el actual mandatario, mal enterado y peor asesorado, impuso su autoridad presidencial sobre las valederas objeciones que hacía este proyecto la autoridad competente, que lo era el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el de antes, no el Ayuntamiento del Distritico, que ahora no tiene jurisdicción sobre el aeropuerto de La Isabela. Eso fue antes de la desarticulación que hizo el señor Tirso Mejía Ricard desde la función pública que tenía de desmantelar al distrito y la capital de la República. Y también a una infinidad de obras iniciales y sin terminar por todo el territorio de la República. ¿Por qué están esas obras sin terminar? Decimos lo siguiente: el juego presupuestario no se limita a buscar nuevas fuentes de ingresos, generalmente creando más cargas impositivas a los atribulados contribuyentes, sino que tiene que ver con la forma en que se gastan esos ingresos, el esfuerzo por optimizarlos, reduciendo la tajada de la corrupción, como la eliminación de los contratos de grado a grado, cuyo decreto prohibitorio reposa sin firmar todavía en el escritorio del señor presidente de la República. Y sobre todo, en gastar con disciplina, que significa dar cumplimiento cabal a la ley de gastos públicos que acompaña al presupuesto que anualmente aprueba el Congreso Nacional. No se puede gastar más que lo que está en el presupuesto. Y Diandino Peña acaba de decir que el metro, él no sabe lo que va a costar, pero que la primera fase va a costar 195 millones de dólares, que si usted lo traspasa a pesos, da más de 6.000 millones de pesos. Y en el presupuesto que va a terminar ya en este año, no pasaba de tener entre 700 y 800 millones asignados para ese disparate. ¿De dónde están entonces los restantes 5.200 millones para ejecutar esa obra? ¿Dónde están? Nos van a inventar ahora en la negociación con el Congreso para pegarnos en la costilla a nosotros los contribuyentes ese disparate que no viene realmente sino a crear un desorden aquí en la capital de la República. Terminamos diciendo, es preciso detener este dispendio irresponsable de los recursos del Estado, en el cual los pescadores sacan ganancia a la mar revuelta y los señores legisladores tienen la última palabra. Pero cuando decíamos eso, ignorábamos que ese mismo ámbito en el cual hablábamos, que era el Senado de la República, estaba aprobando en ese momento, o había aprobado antes de iniciarse la vista pública, el otro proyecto que se llama la remodelación del puerto, sobre el cual tenemos mucho que hablar. Pero tenemos que darle al país el conocimiento cabal de esa barbaridad que se llama la isla artificial, pero también de lo que acaba de aprobar el Senado, con lo cual se ha hecho corresponsable de un atentado contra el interés de la República. Creíamos que había más esperanza, pero vemos ya que no, y que estamos realmente sujetos a lo que la providencia de Dios quiere hacer por los dominicanos, porque por lo visto nosotros no encontramos el camino para salir de la situación en que nos metieron y que nos hemos metido. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy, volveremos mañana, si Dios así lo permite. Les habló Leopoldo Fayán Anita. Hasta luego.